Hola a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy. En este vídeo, hoy 4 de junio, quiero hablaros de nuevo de la fiabilidad que tienen los modelos de previsión de huracanes o ciclones tropicales en todas las partes del mundo para analizar exactamente su fiabilidad. El otro día hicimos un vídeo, si recordáis, en la que estuvimos viendo cuán fiables son los modelos a la hora de prever las trayectorias de los huracanes, y hoy lo que vamos a hacer es ver cuál es la fiabilidad de estos modelos a la hora de prever o pronosticar cuál es la intensidad que van a tener estos ciclones. Para ello vamos a utilizar los mismos 4 modelos que utilizamos el otro día, es decir, vamos a utilizar el modelo HWRF, que es este que tenéis aquí. Este modelo es podríamos decir, el número 1 ahora mismo que utiliza el Centro Nacional de Huracanes. Luego tenemos el HMON, que sería, por decirlo de alguna manera o por llamarlo de alguna manera, el número 2, es un poquito con menos resolución, es un poquito más antiguo y contiene otras características. Luego tenemos el modelo COTC, que es el modelo de la Marina de los Estados Unidos, que es el que fue galardonado como el mejor modelo de previsión de ciclones tropicales en el año 2019. Y luego tenemos el CTCX, que es un modelo experimental que lo que trata es de incluso mejorar al COTC. Luego, por lo tanto, tenemos 4 de los mejores modelos ahora mismo que hay de pronósticos de ciclones tropicales. Mirad, lo que tenemos que ver cuando queremos saber si realmente un modelo es exacto o fiable a la hora de pronosticar una intensidad de un huracán no es tanto fiarnos en si va a acertar exactamente con la cantidad de kilómetros por hora de vientos sostenidos que va a tener el ciclón, el huracán. Por ejemplo, aquí veis que en el caso de la tormenta Cristóbal, que como sabéis entró por el Pacífico, llegó a la península de Yucatán, luego cruzó el Golfo de México, llegó hasta Luisiana. Bueno, pues lo que tenemos que fijarnos no es si realmente cumplió exactamente con el pronóstico. Aquí vemos que Cristóbal oficialmente, la línea negra nos dice que más o menos fue una tormenta tropical con unos 45 nudos, como estáis viendo aquí. Y aquí lo que vemos es que, por ejemplo, este modelo nos llegó a decir que llegó incluso hasta los 60 en la previsión de esta tormenta tropical. Más que preocuparnos de esto, lo que tenemos que preocuparnos es si realmente la previsión que hizo el modelo está dentro de la categoría que realmente luego tuvo ese ciclón. Por ejemplo, en el caso de Cristóbal fue una tormenta tropical, no llegó a ser un huracán de categoría 3. Como veis aquí, el modelo CTCX evidentemente lo que pronosticó también es que Cristóbal iba a ser una tormenta tropical y en ningún momento pronosticó que iba a ser un huracán de categoría 3. Luego, por lo tanto, en este caso podemos decir que el modelo fue muy acertado, porque en efecto predijo que simplemente iba a llegar a ser tormenta tropical, incluso pudo prever cuáles son los picos, en este caso cuando entró, luego después cuando entró en la península de Yucatán y luego cuando salió al Golfo de México. Luego, por lo tanto, y es en lo que nos tenemos que fijar, recordad, en la categoría en sí. Observamos que este modelo lo hizo muy bien. Si vamos al modelo de la NOAA, vemos que también lo hizo muy bien, aunque veis, en algún momento, en sus actualizaciones cada 6 horas, en algún momento llegó a decir que podría convertirse en un huracán de categoría 1 dentro del Golfo de México. Si vamos al primero de la Marina, muy bien también, categoría de tormenta tropical, y si vamos al segundo, en este caso, podríamos decir, del Centro Nacional de Huracanes, pues lo clavó prácticamente y lo hizo extraordinariamente bien este modelo a la hora de prever la intensidad de esta tormenta tropical. Si vamos al siguiente que vamos a analizar, que sería el huracán Laura, como sabéis, llegó a categoría 4. Observar cómo este modelo, el modelo número 2 del Centro Nacional de Huracanes, ya sabéis que llamo 2 por identificarlo de una manera. Fijaros cómo predijo muy bien que llegaría a una categoría 4. Aquí lo veis perfectamente, él incluso dijo que en algún momento podría llegar a 5. Y veis también cómo en algunos momentos se adelantó a la previsión, es decir, hubo momentos en el que solamente era tormenta tropical y sin embargo el modelo ya anunciaba que podría convertirse en una categoría 3. Luego, en efecto, se convirtió en una categoría 3, pero fue posterior y llegó a categoría 4. Si vemos el de la Marina claramente lo hizo muy bien, lo hizo incluso mejor que el del HMON, puesto que perfectamente lo catalogó como categoría 4, llegó también a decir que iba a ser una categoría 5. El HWRF, igual que el HMON, como veis aquí, también lo acertó, pero sin embargo igual predijo que iba a ser antes de tiempo. Luego él realmente se convirtió en un huracán de categoría 4, pero posteriormente.
y si vamos al modelo experimental de la Marina, pues vemos que también en este caso lo hizo muy bien, también se adelantó un poquito, luego en este caso el COTC fue el que lo hizo prácticamente mejor. Vamos ahora a la tormenta Isaías, que como sabéis llegó incluso prácticamente muy cerca de Nueva York. En este caso Isaías fue un huracán de categoría 1 y aquí veis cómo los modelos se equivocaron un poquito más, porque algunos ya preveían que podía llegar incluso a ser de categoría 3. El HWRF en este caso también indicó que podría llegar a ser a categoría 2. El de la Marina previó que cuando se acercara más hacia el norte de los Estados Unidos, como veis, a latitudes más al norte, pensaba que podía llegar a categoría 2, categoría 3, y el modelo 2 de la NOAA, pues aquí vemos como también predijo en este caso que podía ser un poquito más intenso de lo que realmente lo fue. Luego aquí todos los modelos indicaron que podía ser más intenso de lo que lo fue y por lo tanto en este caso habría que ver que no fueron tan acertados como en otros modelos. Vamos ahora con Paulette. Paulette, recordáis que estuvo por el océano Atlántico durante bastante tiempo, hizo un recorrido muy extraño y veis que aquí los modelos, por ejemplo en este caso llegó a ser de categoría 2, bueno pues aquí lo indicaban que podía llegar a categoría 3. En el caso de la Marina lo que indicó fue que podía ser también categoría 3, como estáis viendo, el primero de la NOAA categoría 3 también, y el modelo experimental también categoría 3, pero bastante bien dentro de los pronósticos, es decir, simplemente lo intensificaron una categoría más de lo que realmente este huracán llegó a ser. Vamos a pasar al siguiente, a Beta. Vamos a ir Beta, que recordamos, esta tormenta fue una tormenta tropical, aquí veis cómo es una tormenta tropical y muy bien, el modelo predijo que iba a ser solamente tormenta tropical, aquí el número 1 de la NOAA también lo hizo muy bien, el de la Marina bastante bien y el segundo muy bien, es decir, vemos claramente cómo lo identificaron como tormenta tropical, aunque en algunos momentos en sus actualizaciones lo indicaban que también podía llegar a ser un categoría 1. Vamos a Delta, que recordáis que atravesó la península de Yucatán y luego se fue al Golfo de México. Fue muy interesante porque aquí vemos cómo llegó a ser categoría 4, y en efecto los modelos lo indicaban así. Luego después cuando bajó por atravesar la península de Yucatán y luego cuando entró otra vez en el Golfo de México, vemos cómo volvió otra vez, en este caso, a intensificarse hasta categoría 3. Así que vemos que más o menos los modelos indicaban bien esa evolución que tuvo este huracán también. Aquí también lo vemos, aunque no está tan claro en este caso, en este modelo. Aquí en el HWRF sí que vemos como al principio pronosticó un categoría 4 antes de llegar a la península de Yucatán desde el Caribe y luego en el Golfo de México pronosticó un categoría 3 o también categoría 4 en este caso. Y el modelo experimental de la NOAA, pues más o menos, perdón, de la Marina, pues más o menos también lo intensificó un poquito más de lo que realmente fue. Como veis, de categoría 3 pensaba que iba a llegar a categoría 4. Y vamos con los dos últimos. Vamos con ETA, que fijaros, ETA, ya sabéis el recorrido tan extraño que hizo, ¿verdad? Entrando por la zona de América Central, luego después pasó al Caribe, luego después se fue a Florida, bajó otra vez, luego llegó al Golfo de México, subió otra vez. Fue una trayectoria muy rara, pero fijaros qué bien los modelos. Primero pronosticaron que iba a llegar a ser un huracán de categoría 4, aquí lo veis muy bien. Y luego después cuando llegó, en este caso al Golfo de México, primero al Caribe, antes de llegar a Cuba pensaban que iba a ser una categoría superior a la que fue, solamente fue tormenta tropical, y luego cuando estuvo en el Golfo de México pensaba que iba a llegar a ser categoría 1 o incluso categoría 2, y bueno, en efecto llegó a ser categoría 1 este huracán. En el caso del modelo 1 de la NOAA, también vemos que muy bien, anunció claramente que iba a llegar a ser una categoría 4, después en el Caribe tormenta tropical y luego después una categoría 1, en este caso cercana, aunque él predijo que iba a ser un poquito más intenso cuando entrara en el Golfo de México y subiera hacia el norte. Vemos el de la Marina, como también predijo muy bien el comienzo de la intensificación, luego después pensaba este modelo que iba a llegar a ser mucho más intenso, aquí sí que se equivocó claramente en la intensificación cuando estuvo en el Golfo de México. Y vemos el segundo de la NOAA, que también predijo muy bien la primera parte, la segunda no la predijo tan bien, como estáis viendo cuando estuvo en el Golfo de México. Y vamos por último con Iota, que recordáis que fue el categoría 5,
que claramente entró por Nicaragua, y bueno, aquí vemos cómo todo este modelo por lo menos predijo perfectamente que iba a llegar a ser un categoría 5. El de la Marina también se acercó a la categoría 5, el número 1 de la NOAA vemos que también acertó, en algunos momentos pensaba que iba a ser categoría 5, y el modelo experimental también de la Marina también lo vio como un categoría 5 probablemente. Así que vemos, la conclusión que sacamos es la siguiente: predecir la trayectoria se ve que es más fácil, para los modelos son más acertados a la hora de predecir las trayectorias. Las intensidades son un poquito más difíciles de prever, como estamos viendo, pero sin embargo los modelos más o menos lo catalogan dentro de las categorías que probablemente a las que pueda llegar, aunque hay momentos en los que evidentemente pueden anunciar una categoría superior, luego cuando se actualizan se vuelven a corregir y así van sucesivamente. Tenéis que recordar que lo que hace el Centro Nacional de Huracanes o el Centro Conjunto de Advertencia de Tifones del Pacífico es utilizar todos estos modelos y muchos más, todos estos modelos y luego muchos más, y con su experiencia luego hacen un pronóstico oficial, que ese pronóstico oficial normalmente suele ser más acertado que el que hacen los modelos. Luego, por lo tanto, si ya vemos que los modelos son bastante acertados, bastante, o se acercan bastante a la categoría que va a tener esa tormenta, luego ya la agencia, por ejemplo, del Pacífico o la de Florida, en este caso el Centro Nacional de Huracanes, afinan mucho más estos pronósticos y podemos decir que por lo tanto son bastante fiables y que cada año que va pasando están mejorando mucho estos pronósticos. Así que por lo tanto simplemente tenemos que fiar plenamente nuestra confianza en el Centro Nacional de Huracanes, en el trabajo que están haciendo estas agencias, porque con la ayuda de estos modelos, como estáis viendo, podemos tener una visión bastante exacta, aunque evidentemente hay muchos matices que tenemos que analizar, de lo que realmente pueden prever estos modelos. Y sobre todo, recordaros que estos 4 modelos que estáis viendo aquí, siempre tenerlos muy presentes porque son muy fiables a la hora de por lo menos prever este tipo de ciclones tropicales. Hemos visto que sobre todo su trayectoria, son más fiables en ello, la intensidad bastante también, aunque evidentemente con matices. Gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.